Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Lo que vamos a hacer es presentaros una proposición no de ley que vamos a defender Podemos Aragón esta tarde en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón y que hace referencia a la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural, la Ley 45/2007, que sería muy beneficiosa para Aragón y para los aragoneses, tanto en su dotación, con partidas concretas en los presupuestos generales del Estado, como por la participación desde el territorio, desde la autonomía local de las comarcas aragonesas. Vamos a poner en valor esta ley en un contexto en el cual Aragón está en el puesto 41 de las 258 eurorregiones que más población han perdido en los últimos 15 años. Si excluimos Zaragoza, somos la primera en baja densidad poblacional de todas las regiones europeas y la tercera más envejecida. Estamos hablando de que de las 32 más una comarcas aragonesas, 13 de ellas están por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En Aragón, el enorme desequilibrio territorial es una característica que nos identifica claramente, el gran desierto demográfico que hay más allá de Zaragoza, y todo esto son causas y consecuencias de malas decisiones políticas. Y desde Podemos Aragón creemos que las soluciones van a ser también políticas, y una de ellas va a ser la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Esta es una ley que se aprobó en el primer gobierno de Zapatero, en el primer gobierno socialista, en el año 2007, que sentaba las bases ya por entonces de una política rural adaptada a las situaciones económicas, sociales y medioambientales del medio rural aragonés y español. Y esto se hacía desde acciones coordinadas de las diferentes administraciones. Es una ley que hemos calculado que podría haber aportado fondos del Estado central por una cuantía de 73,85 millones de euros extras que nunca han llegado en este primer programa de desarrollo rural. Estamos hablando de que Aragón, junto a Castilla y León, por sus condiciones demográficas, serían las comunidades autónomas más beneficiadas por esta ley. Aquí el 95% del territorio aragonés está incluido dentro del ámbito de aplicación de esta ley y en él vivimos aproximadamente 4 de cada 10 aragoneses. La iniciativa parlamentaria que presentamos esta tarde en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón, que esperemos consiga la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, está pidiendo que se active esta ley, está pidiendo que el Gobierno de Aragón y la oposición vayamos juntos a Madrid para reivindicar las partidas presupuestarias necesarias para que esta ley se active y se haga con la participación, como luego hablaremos, de los agentes sociales y económicos de las comarcas aragonesas, tal y como fija la propia ley. La hemos presentado hoy porque precisamente mañana miércoles en el Congreso de los Diputados nuestro grupo parlamentario de Unidos Podemos, en representación con Txema Guijarro, nuestro secretario del grupo y diputado, va a interpelar a la ministra de Agricultura, Tejerina, precisamente para solicitarle la activación de esta ley. A posteriori, la próxima semana, defenderemos una moción que emanará de esta interpelación, en la cual vamos a proponer una dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, que como sabéis se están presentando hoy a lo largo de la mañana, ¿no?, la propuesta del Partido Popular, para que efectivamente se dote y se active esta ley. Y creemos que el momento es ahora y es un momento muy importante porque tenemos mayoría suficiente en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados para que las diferentes fuerzas parlamentarias, también representadas en las Cortes de Aragón, apoyen efectivamente esta ley y sea ahora el momento de activarla. Hay que recordar que en su origen esta ley nació del consenso, el amplio apoyo de las principales organizaciones del ámbito del desarrollo rural español y, por tanto, aragonés, y precisamente en pleno 2017 han sido 37 organizaciones de ámbito estatal, diversas, ¿no?, diferentes, relacionadas con el desarrollo rural, el sindicalismo, el ecologismo, la acción participada desde la base, las que han pedido también a la ministra Tejerina que active esta ley, ¿no?, y de alguna manera están acompañando nuestras iniciativas parlamentarias para que esto sea posible. También en nuestra iniciativa de esta tarde estamos pidiendo al Gobierno de Aragón que haga los deberes, y es que el Gobierno de Aragón
Tal y como señala el Real Decreto 75/2010 del propio Gobierno de Aragón, tiene un órgano a su disposición, que es el Consejo para el Medio Rural de Aragón, que no se convoca nunca, que nosotros estamos deseando que se active y que es el máximo órgano de coordinación, cooperación, participación y consulta en materia de desarrollo rural sostenible. Es un órgano que nos parece importante que se active en Aragón porque reuniría a las diferentes organizaciones, administraciones y personas que tienen algo que decir en esto. Estamos hablando del Gobierno de Aragón, de todos los grupos representados en estas Cortes de Aragón, las diputaciones provinciales, las comarcas, la Administración General del Estado, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, el Consejo Económico y Social de Aragón y el Consejo de Protección de la Naturaleza. Sería en este consejo en el que se aprobarían los planes comarcales con criterios comunes y evaluables. Y esto es algo muy importante que tiene que ver con esta ley y voy a dar paso a mis compañeras Marta Prades y Marta de Santos, que son las que os van a definir algunos aspectos que nos parecen muy interesantes de esta ley. Hola, buenos días. A ver, ¿por qué nosotros en Podemos Aragón creemos que esta ley es importante para nosotros, para los aragoneses? En esta ley se delimita y se califica, dentro de la aplicación de los programas de desarrollo rural sostenible, las zonas rurales que son pendientes de revitalizar. Son zonas con baja densidad de población, dedicados principalmente a la actividad agraria, con bajos niveles de renta y con un importante aislamiento geográfico. Desde luego, muchas de estas características Aragón las reúne todas. En esa calificación de comarcas que recoge esta ley, 105 comarcas, de un total de 209, son las que están pendientes de revitalizar. Y de esas 105 comarcas, 23 las tenemos en Aragón. 32 más una comarcas que tiene Aragón, de esas 32 más una, 23 hay que revitalizarlas. 8 de esas comarcas las tenemos en Teruel, de un total de 10. 9 de esas comarcas las tenemos en Huesca y en Zaragoza 5. Las provincias de Huesca y Teruel, si tenemos en cuenta estos datos, tenemos que revitalizarlas casi al completo. Estas evaluaciones de estas zonas a revitalizar se hicieron en 2010. Si tenemos en cuenta el descenso poblacional de entonces a 2016, al día casi de ahora, son 47.000 habitantes los que ha perdido nuestra comunidad. 47.000 habitantes viene a ser la ciudad de Huesca. La población de la ciudad de Huesca habría desaparecido en 6 años. Es evidente que esta ley podría haber ayudado a que esto no sucediese. Tenemos en cuenta que esto fue en 2010. Como les digo, hay comarcas, en Teruel, por ejemplo, Andorra Sierra de Arcos, no estaba contemplada revitalizar en aquel plan. Hoy Andorra Sierra de Arcos, todos conocemos su situación, estamos pendientes del cierre de las minas, Endesa no quiere invertir en la central térmica de Andorra y es una comarca realmente importante para sacar adelante. Tenemos ejemplos en nuestra comunidad de inversiones que no han funcionado. Tenemos ejemplos como los fondos FITE o los fondos MINER. En esta Cámara hemos debatido en innumerables ocasiones. Hemos criticado los criterios de evaluación y reparto y han salido iniciativas de Podemos y de otros grupos adelante pidiendo que se abriese la participación de la ciudadanía al territorio, que son quienes realmente conocen las necesidades de la población y quienes pueden aportar ideas reales y efectivas. Esta ley contempla esa participación. En esos planes de zona la participación de la ciudadanía está contemplada. La evaluación y realización de los planes de abajo arriba, desde el territorio. Por ejemplo, otra de las cosas que contemplan los planes de zona en esos estudios, en esos proyectos, es la consideración de los proyectos de interés general. El hecho de que un proyecto sea calificado de interés general ayuda a que los plazos administrativos y de ejecución del proyecto se acorten a 5 años. En esos 5 años, si tenemos en cuenta como referencia el año 2010, los hospitales de Alcañiz y Teruel estarían construidos. La ciudadanía de estos municipios dispondría ya de unos sistemas sanitarios de calidad como otros ciudadanos de esta comunidad. Por eso creemos que es importante que el interés general de los proyectos los decidan los ciudadanos. Y, desde luego, creemos que la despoblación se frena elaborando medidas transversales que contemplen sanidad, educación, vertebración, transporte. No debemos limitarnos a poner dinero sin un proyecto, sin un futuro y, desde luego, contando con los ciudadanos que son quienes realmente conocen las necesidades del territorio. Gracias.
por hacer énfasis en las 4 patas que vemos más imprescindibles de esta ley. En primer lugar, insistir en que esta ley y el Real Decreto 75/2010 insisten u obligan a un funcionamiento social más transparente y participativo. Es decir, esta ley obliga a todos los agentes sociales, los que viven el territorio, los que están en el territorio, a participar de las decisiones de dónde invertimos o qué priorizamos. De hecho, esta ley, la reivindicación de que se active esta ley, nos viene desde todas las organizaciones de desarrollo rural del Estado. Es decir, no viene por un partido político solo, sino que viene por el territorio demandada como algo urgente. En este sentido, insistir en que esa idea de que los políticos, la política no es para unos pocos, sino que tenemos que formar parte de ella y tomar las decisiones, insiste directamente. Y por eso esta ley ha sido escondida por los partidos retrógrados, porque da el poder a la gente, a los agentes sociales, a los empresarios locales y no a los grandes poderes caciquiles. Es una de las grandes razones, sin duda, por las cuales esta ley, pese a estar aprobada, ha sido escondida. La ley obliga, además, a crear, como decían mis compañeros, planes integrales y transversales, que van a coordinar todas las diferentes políticas que afectan a un mismo pueblo, a una misma comarca. Se hacen lo que decían los planes de zona y en ese plan de zona van a aparecer plasmadas todas las medidas prioritarias para esa zona, de distintas competencias, de distintas administraciones. Se va a plasmar qué administración es la competente en ejecutar esto y lo que comentaban, lo que se va a crear es una obligatoriedad, unos plazos, una eficacia en la ejecución de esas inversiones o de esas acciones. Cada comarca, creo que es importante decirlo, tiene su singularidad. No podemos comparar las 4 comarcas pirenaicas pues, con el Bajo Cinca, Litera, no solo climatológicas, sino económicas, sociales. En base a esto, cada plan de zona va a buscar y va a priorizar aquellas inversiones que realmente supongan vertebración y avance y urgencia transversal. Va a afectar a la educación, a la sanidad, a la economía, a todos los servicios que necesita un ciudadano en su día a día. Y, sobre todo, son planes evaluables que se van a ir analizando y adaptando a la realidad, a la evolución de esa sociedad, de esas infraestructuras, con lo cual van a ser planes vivos y transparentes, ¿no? Esto nos va a llevar, evidentemente, esta ley, en el momento en que salga adelante con fuerza, como esperamos que salga, nos va a llevar a una nueva política territorial, a una política que realmente vertebre. Hasta ahora hemos vivido en nuestro territorio, como comentaban, incluso con fondos especiales que se suponía que iban destinados al trabajo contra la despoblación. Hemos vivido como se han invertido en macroproyectos o en proyectos que no han dejado valor añadido al territorio. Podemos ver, por ejemplo, grandes proyectos de conexiones, cuando decimos en el Pirineo, en la montaña, que cuando nos miran es para usarnos, nunca para favorecernos. Podemos ver aquellas conexiones faraónicas eléctricas y, sin embargo, no tenemos siquiera unas conexiones dignas de telecomunicaciones, ¿no? Vamos a ver cómo en este tipo de planes o en este tipo de nueva política que va a crear esta ley, vamos a ver cómo las infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, que ahora mismo no dejan valor añadido en el territorio, van a dejar, porque los propios vecinos van a saber qué es lo que les beneficiaría de estas infraestructuras o que podían beneficiar a que quedara más gente en el territorio o pudieran vivir de ello. Vamos a ver cómo se van a contraponer los dos sistemas de inversiones. Por ejemplo, en el tren, yo creo que es uno de los más claros, pues hemos vivido cómo se han querido hacer grandes infraestructuras ferroviarias y se han abandonado a los que realmente vertebraban. El eje vertical, que estos días reivindicábamos en Teruel, desde Sagunto, Teruel, pero lleguemos hasta Huesca, Canfrán o Lorón. Estamos seguros que con una nueva política territorial que nos va a llegar a esta ley, estas infraestructuras estarían ya hace tiempo construidas, es decir, pueden ser realmente cuando se ejecuten. O, por no olvidarnos, con distintas conexiones como Barbastro-Monzón, que son la falta de estas conexiones por tren, de la dificultad de asentar industrias o de mantener las que ya están, carreteras, vertebradoras. El hecho de que la gente se implique, evidentemente, que sea obligatorio que los agentes sociales se impliquen, van a llevar al desarrollo de muchas medidas sostenibles e importantísimas para el territorio, una nueva política. Y, por último, me gustaría incidir en que Aragón, los aragoneses y los españoles en general, debemos entender que la despoblación no es un estado climático, perdonadme la broma.
tiene causas políticas y tiene soluciones políticas. Lo que nos ha traído hasta aquí esto es una consecuencia de las políticas que hemos llevado hasta ahora, de las leyes que han imperado hasta ahora. Un cambio normativo, un cambio de leyes, supone un cambio de realidad. Y ese cambio que implica esta ley supone una nueva realidad que puede llegar a ser el desarrollo real de Aragón. Las comunidades más pobladas actualmente son las que más dinero están recibiendo del Estado y de los impuestos que pagamos entre todos. En este sentido, ahora muchos partidos oímos que hablan muy preocupados de la palabra despoblación, utilizan las cifras de despoblación para pedir más dinero, más fondos y, sin embargo, vuelven a invertirlo en aquellos lugares donde más población hay. Esta ley lo que asegura es que las inversiones son territorializadas y son sostenibles. Hasta ahora solo han copiado las palabras, esperemos que algún día entiendan el significado y por medio de la iniciativa de esta tarde y con los distintos trabajos que vamos a, espero, impulsar a raíz de esta aprobación, entendemos que será un cambio significativo en la vida de todos los aragoneses. Si queréis hacer alguna pregunta. Esta ley se puso en marcha en 2007 y nunca se ha llegado a ejecutar. Es más, se ha hecho lo posible para guardarla en un cajón. Se aprobó en 2007, en la primera legislatura de Zapatero. Tuvo su controversia con las propias presiones caciquiles del propio PSOE que hizo que se guardara. Luego el PP se ha encargado de cerrar el cajón directamente. Pero al mismo tiempo ha sido una ley que en estos 10 años, aunque no se haya activado, se ha seguido reivindicando. Y desde el origen de Podemos, si os fijáis en los primeros programas electorales, siempre ha salido, ¿no? Porque ha sido una demanda muy clara y muy exigente del territorio. Es una ley que está muy bien hecha, es una ley que en Aragón incluso llegó a tener programas piloto a nivel comarcal, o sea, sí que parecía que había una intención de hacerlo, pero creemos que eso que señala la ley de fiscalizar y controlar los recursos, pues digamos que en el bipartidismo a veces no encaja muy bien, ¿no? Entonces, la ley estaba hecha y estaba muy detallada, quizás demasiado detallada para ellos. Ahora quizás es el momento, ¿no? Creemos que el momento es muy oportuno, que hay una mayoría parlamentaria suficiente como para activar la Ley 45/2007 en el Congreso de los Diputados. Ya está aprobada, no tiene que pasar por el Senado y estamos deseando de que llegue a las comarcas aragonesas. Pero no tiene nada que ver con los planes de desarrollo rural con dinero europeo. Sí, claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Esto implica más compromiso por parte de la Administración central en los presupuestos generales del Estado, implica que los presupuestos de las comunidades autónomas, como serían los del Gobierno de Aragón, tengan en cuenta el procedimiento que implica esta ley y, sobre todo, lo que implicaría sería un método diferente, ¿no? Con mucha más participación, mucho más concreta, mucho más compromiso de los agentes sociales y económicos del territorio. En realidad sería aprovechar fondos que ya se están utilizando, europeos, pero sobre todo comprometer partidas de los presupuestos generales del Estado, que son esos los que no están llegando, ¿no? Y a veces impiden que aprovechemos cofinanciaciones europeas. Y esto lo vemos todos los días en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ¿no? Que se quejan con razón los agricultores y ganaderos aragoneses de que hay recortes en las medidas agroambientales. Esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si el Gobierno de Aragón, en este caso, no pone su parte, se pierde cofinanciación europea. Si el Gobierno de España no pone su parte, se pierde mucha más cofinanciación europea. Y al final es dinero que deja de llegar al territorio aragonés. Como os he dicho, en el primer programa de desarrollo sostenible del medio rural, que es el que se ha ejecutado, se debería haber ejecutado mucho mejor entre el 2011 y el 2015. Ya sabéis que aquí las fechas siempre bailan, ¿no? O sea que el programa, aunque sea referente al 2010 y el 2014, se aplica siempre un año después, las evaluaciones son 2 años después, etcétera, ¿no? Pues la aportación que iba a venir a Aragón por parte del Estado central debería haber sido de 73,85 millones de euros más. Ese dinero extra que nunca ha llegado. Y podría haberse acompañado de otro dinero europeo también. ¿Y no teméis que ahora que, bueno, hace muy poco rato se han presentado los presupuestos generales del Estado, que no se haya contado con ese dinero, por mucho que la ley se creará en 2007? Bueno, no nos sorprende que en el proyecto de presupuestos generales del Estado del Partido Popular no se dote esta ley como compete. Como os decía, lo que sí que tenemos es una oportunidad
para enmendarla, para enmendar ese proyecto de ley, incluir las partidas que necesita la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural, y tenemos mayoría parlamentaria suficiente para que esto sea posible. Y si desde Madrid se activa esta ley con dotaciones presupuestarias, yo estoy seguro que el Gobierno de Aragón va a hacer su parte, y esperemos que la iniciativa parlamentaria esta tarde, que creemos que puede salir por unanimidad, recoja ese impulso también de la oposición, ¿no?, para acompañar este proceso, ¿no?, tanto al Gobierno de Aragón en su exigencia con el Gobierno de España, como para realmente lograr, tal y como está pidiendo la gente del territorio, que se reactive esta ley tan importante para el mundo rural español y en concreto para el mundo rural aragonés. Bueno, pues muchas gracias a todos. Venga, feliz día.